En la actualidad, uno de los temas de la psicología social que ha despertado mayor interés clínico es aquel relacionado con los miedos y ansiedad social. Estos trastornos tienen una gran incidencia en la infancia y adolescencia, lo cual representa un factor de riesgo para el desarrollo de patologías que se hacen evidentes en la edad adulta. A continuación, abordaremos algunas de las definiciones conceptuales y características principales del trastorno. El DSM-4 nos describe la fobia social como una ansiedad clínicamente significativa que experimenta el individuo cuando está expuesto a situaciones de tipo social o cuando está en público y que termina generando una respuesta de evitación. Las dos características más importantes de este trastorno es que el individuo cuando se ve enfrentado al estímulo necesariamente genera una respuesta de ansiedad y lo segundo es que esa respuesta de ansiedad es tan intensa que termina siendo muy parecida a una crisis de angustia y tiene toda la activación fisiológica de la misma. El individuo experimenta piloerección, sudoración y termina en su comportamiento de evitación como tal. En los niños es importante tener en cuenta que necesariamente deben ser evaluados en su contexto familiar antes de generar un diagnóstico de fobia social. Es importante medirlos en interacción con niños de su propia edad para definir si tienen o no el trastorno. Adicionalmente, los niños manifiestan o muestran que tienen este trastorno cuando se retraen, lloran o tienen comportamientos de inhibición. A diferencia de los adultos, los niños no tienen la capacidad de reconocer que tienen este trastorno. También es importante que los padres entiendan la diferencia entre la timidez y la fobia social. Cuando un niño tiene timidez no tiene respuestas tan ansiosas como el niño que manifiesta el trastorno como tal. También es importante tener en cuenta que se puede confundir la fobia social con una fobia específica. Sin embargo, en la fobia específica hay una situación puntual. En la fobia social, cualquier tipo de situación en la que el individuo se vea expuesto a hablar en público o a interactuar con otras personas, necesariamente va a desarrollar la respuesta de ansiedad. Este trastorno es comórbido con la depresión, dado que el individuo se aísla y evita tener interacción con otras personas, lo que termina desatando o desarrollando un trastorno de depresión. Los trastornos de ansiedad se han analizado desde diferentes modelos. Esto permite explicar cómo se adquiere, se mantiene y cómo se pueden intervenir dichas patologías. Para profundizar un poco más en la explicación de dichos modelos, abordaremos las diferentes teorías desde los factores biológicos y psicosociales relacionados con este trastorno. Los explicativos del trastorno de ansiedad se han abordado desde dos factores, uno biológico y otro psicosocial. Desde los factores biológicos se explica cómo cambia la estructura fisiológica en el individuo ante el evento adverso. Estos factores pueden deberse a factores genéticos, herencia o activación neuronal. Por otra parte, los factores psicosociales se deben a la interacción que tiene el individuo con su entorno. Para esto hablaremos acerca de tres teorías o modelos. La primera teoría es la bifactorial. Esta teoría habla de dos procesos, uno de adquisición que se da por condicionamiento clásico y otro de mantenimiento que se da por condicionamiento operante. La otra teoría es la teoría de la doble evaluación de Lazarus. Esta teoría habla cómo el individuo tiene que hacer una primera evaluación que es del evento adverso, en donde lo magnifica, y la segunda evaluación es su valoración acerca de las respuestas que puede dar ante ese evento. En el trastorno de ansiedad, lo que ocurre es que el individuo no piensa que no tiene las capacidades de poder abordar el problema o el evento. Para el modelo de vulnerabilidad triple de relación se manejan tres términos. El primero es la vulnerabilidad biológica, que es hereditaria, que tiene una gran carga genética. La segunda es la vulnerabilidad psicológica general, en donde el individuo
tiene todo lo que ha recogido a través de sus modelos de aprendizaje, de todas sus experiencias. Y la tercera es la vulnerabilidad psicológica específica, en donde el individuo ya tiene que interactuar con el evento estresor. Esta triple relación o diátesis ante un estresor puede generar y desatar el trastorno de ansiedad. Una de las fases más críticas para llegar al diagnóstico de un trastorno es la evaluación, porque se debe recolectar toda la información y usar las herramientas adecuadas. La psicóloga en formación Tatiana Díaz nos dará una breve explicación de las escalas más importantes para medir las fobias en niños y adolescentes. Bueno, ya cuando vamos a abordar el tema de técnicas y cuestionarios de evaluación, debemos tener en cuenta cuál es el propósito inicial de esta evaluación, porque a través de ella podemos, por ejemplo, medir aspectos fisiológicos, aspectos cognitivos o aspectos conductuales o la reunión de todos ellos. Una de las técnicas más usadas es la entrevista, que es una conversación guiada entre el terapeuta y el paciente. Hay diversas técnicas también, por ejemplo, la observación directa. Con esta observación nosotros podemos determinar muchas hipótesis referentes a la problemática. También hay otras técnicas como los test, registros psicofisiológicos y los autoinformes, como son el cuestionario y los autorregistros. En los cuestionarios se captura información muy relevante que tal vez en la entrevista inicial no se había podido evidenciar. Y pues los autorregistros ya son herramientas con información general también, dependiendo de lo que queremos medir. Entonces vamos a abordar un poco las diferentes escalas que se utilizan, las escalas, inventarios y cuestionarios más usadas el día de hoy para el manejo de fobia social. Por ejemplo, tenemos la escala de ansiedad social para adolescentes, que fue creada por la Greca y López en 1998. Es una escala donde se mide el miedo a la evaluación negativa, donde se miden factores evitativos y diversas características frente a situaciones sociales. Continuamos con la escala de ansiedad social para niños. Se mide lo mismo que en la escala anterior de adolescentes, solo que allí se tienen en cuenta muchos factores que se evidencian en la escolaridad, por ejemplo, los nuevos compañeros o un nuevo lugar de estudio. El cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales para adolescentes es un cuestionario que se mide con personas entre 12 y 18 años. Allí se mide de pronto las dificultades en las situaciones sociales y todas las características del entorno. El cuestionario de confianza como orador es un cuestionario donde se mide ante todo las reacciones afectivas y las reacciones conductuales frente al público, ya sea en la parte académica o pues en su interacción social. Seguimos con la escala de miedo a la evaluación negativa. Ya es una escala que profundiza mucho a ese temor, a esa preocupación de la evaluación negativa. La escala de ansiedad de evitación social, pues entonces ahí se tienen mucho en cuenta los factores de evitación en todas las dificultades de interacción social. El inventario de ansiedad y fobia social ya es un inventario donde abarca muchas temáticas generales que reunidas entre sí pueden evidenciar muchos factores evaluativos de la fobia social. Dado el continuo incremento de la fobia social en la infancia y la adolescencia, es necesario que los futuros profesionales generen estrategias de prevención a nivel de instituciones educativas y de servicios de salud, tanto públicos como privados, y no centrarse solamente en la atención de pacientes que ya presentan o refieren dichos síntomas.